Señor tu Dios. Hoy vamos a ver el módulo 15, el fruto del Espíritu Santo vence la ley. Como les acabo de comentar, continuamos hoy con nuestro estudio transformando nuestra mente por medio de la palabra de Dios para conocer la perfecta voluntad de Dios, Jehová. Recordemos en Romanos 12:2 lo que nos dice Pablo para renovar la mente, que debemos de renovarla a través de la palabra de Dios para conocer la buena y perfecta voluntad de Dios. Mientras nosotros no renovemos nuestra mente, vamos a estar estancados. Es cierto, el Señor nos pone un nuevo corazón y ese corazón se encuentra el Espíritu Santo, pero mientras la mente no esté renovándose continuamente, va a bloquear o va a interferir en no una buena comunicación con el Espíritu Santo, es decir, que la mente puede hacer interferencia entre el espíritu y el alma del creyente. Por eso nosotros tenemos que renovar nuestra mente y para renovarla hay que profundizar y conocer la palabra de Dios. Este módulo se trata del fruto del Espíritu Santo vence la ley y tomo como base el capítulo 5 de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Como todos sabemos, el apóstol Pablo fue uno de los más usados por el Espíritu Santo para darnos a conocer las buenas nuevas. Iniciamos con los evangelios, pero después el Espíritu Santo se manifestó al irse nuestro Señor Jesucristo y nos dejó este otro consolador maravilloso, porque es Dios. Utilizó mucho a Pablo en sus epístolas. Entonces vamos a ver qué le dijo el Espíritu Santo a Pablo para que escribiera estas cartas tan hermosas y profundas y que nos llevan a saber la verdad. Como les dije, vamos a ver hoy Gálatas 5. ¿Qué nos dice Gálatas 5 sobre este título que he puesto a este tema? ¿Dónde está la ley? ¿Qué es la ley? ¿Para qué nos sirve la ley? Y aquí vamos a ver qué es realmente el valor y la profundidad del fruto del Espíritu Santo. Recordemos un poquito, porque esto lo habíamos tocado en otro tema, no de esta manera, pero si ustedes se acuerdan, en el taller número 2, o sea, el módulo 2, se tituló Dar fruto de su comportamiento. Y ahí hablamos un poco de la labor del Espíritu Santo y traigo a colación algunas pequeñas notas de lo que se habló en esa oportunidad. Como habíamos dicho, nadie puede dar buen fruto para Dios. Eso lo habíamos dicho en ese módulo. Es decir, nadie puede actuar bien para Dios. También lo habíamos mostrado en Romanos 13:12, que nos dice que todos se han desviado, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. O sea, todos estamos desviados y nos hicimos inútiles para el reino de Dios, para comunicarnos con Dios. Y aquí nos dice el Espíritu Santo a través de Pablo, no hay quien haga lo bueno, ni lo habrá sin el Espíritu Santo. Es decir, para tener el Espíritu Santo, todos sabemos que debemos de nacer de nuevo del agua y del Espíritu, entregando nuestra vida al señorío
y al gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice ahí que no hay ni siquiera uno, no puede haber uno en el mundo. Tal vez 70,000 millones de habitantes en el globo terráqueo, no hay uno que por sí solo haga las cosas bien, o sea, haga lo santo, lo bueno. Se prueba que toda la raza humana en su comportamiento es mala. Ahí es una prueba evidente que todos estamos con la condición de hacerlo lo malo y no lo bueno. Nada bueno y todo malo está en el hombre, en esta raza humana, llámense hombre o mujeres. Necesitamos tener presente que llegará un día en que casi universalmente no se crea la verdad de la condición perdida del hombre. Es decir, que hoy en día la gente cree que no es mala y que tiene derecho a expresarse de la manera que ellos sientan. Entonces, por eso se ha incrementado la maldad, porque cada cual hace lo que mejor le parezca. Y habíamos dicho en ese mismo módulo que también tiene que ver los que se hacen llamar maestros religiosos, que hablan constantemente de un yo ya mejor, o sea, el hombre es bueno por naturaleza, eso lo dicen. Los humanistas también valoran al hombre desde una perspectiva de la razón y no divina y no de lo que es el reino de Dios. Es decir, que el hombre será visto como un ser naturalmente bueno. Así lo ven hoy en día todas estas generaciones. Pero qué tristeza porque están velados, y habíamos hablado también en otro módulo, la ceguera espiritual, y ellos creen que están actuando bien, y resulta que cuando mueran, pues se van a dar cuenta que no estaban actuando bien, no estaban creyendo en la única solución de salvación que es entregarse a nuestro Señor Jesucristo, y lamentablemente muchos seres humanos se van a perder y van a estar condenados eternamente. Esa es la verdad y hay que decirla. Miles y miles siguen las enseñanzas no bíblicas porque les gusta las filosofías, las ideologías, lo que dice fulano, sutano, en esa superación personal, lejos de la paternidad de Dios. Todo aquel ser humano que tiene la oportunidad de venir a este mundo nace con una ausencia de paternidad de Dios, ese vacío. Nosotros los psicólogos comprendemos en parte qué les pasa al ser humano cuando no tiene a Dios. Y aquellos que por gracia divina tenemos el conocimiento de la palabra, podemos no solamente entender, sino llevar a otras personas a Cristo, mostrándoles que esas falencias, que esa soledad y ese vacío que tienen en su alma, que los hace pecar constantemente y que están deseosos de buscar la felicidad y llenarse de ese gozo, no lo pueden sino a través de Dios, de su paternidad y de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es que nos trae tristeza a aquellos que conocemos la verdad, porque realmente muchos viven una vida enredada, una vida de caos, de pecado, de maldad, y que cuando mueran, si no se arrepienten, pues lamentablemente se van a perder, y esa no es, o eso no era el propósito de Dios, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que lo conozca sea salvo. Mire el amor tan hermoso de Dios para toda la raza humana, pero no han comprendido eso muchos. No quieren entenderlo o no les interesa, y por lo tanto vamos a ser testigos de ver muchos seres humanos perdidos, eternamente condenados. Miremos un poquito, o recordemos lo que dice Gálatas 6, que dice, no se dejen engañar, y en esa parte, cuando nos dice no se dejen engañar, nos está diciendo que al engañarnos, no podemos tampoco engañar a Dios, porque nadie se burla de Dios, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Por tanto, Dios dice sobre la condición de una criatura caída, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien, ni aún uno. Es que no lo hay, ni lo habrá. Por sí solo, por su naturaleza, no puede haber ni uno que realmente haga el bien
y el único que hace el bien es Dios, porque Dios es santo, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Lo cierto es que lo único que le interesa a Dios es que como hijos de Dios, de ese Dios hermoso que se llama Jehová, Él está interesado en ver en nuestro corazón y en nuestros actos nuestras obras. ¿Qué obras estamos dando? ¿Las obras del Espíritu Santo o las obras de nuestra naturaleza caída? Si nosotros nos dedicáramos un poquito, día a día, una hora, media hora, a evaluarnos, creo que encontraríamos que estamos mal con todo lo que decimos, hacemos, pensamos, actuamos, como quieran ustedes ver. ¿Y qué son las obras? Esas obras que Él ha preparado para nosotros. Es lo único que pesa en la balanza de Dios. ¿Qué obras estamos haciendo y de quién? De manera que Dios nos dice que con su Espíritu Santo ha establecido desde tiempos atrás, en su propósito, la unión más sagrada que podemos nosotros tener y que nos hace santos. La presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros, aquellos que hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. De esta unión es donde nosotros conocemos en el Hechos de los Apóstoles como el nacimiento de la iglesia, es decir, la novia de Cristo, que no podemos confundirla, ya lo hemos hablado y reiterado, con el pueblo de Dios, que son los judíos, la cual tienen la responsabilidad de reproducir la vida de Cristo, esa iglesia. Esa iglesia la conformamos todos aquellos que, vuelvo y repito, creemos en el Señor. No es una congregación, no es una denominación, es todo el cuerpo de Cristo que tenemos la responsabilidad de reproducir la vida de Cristo, o sea, mostrar a Cristo, poniendo en práctica las buenas obras que ya Dios ha dispuesto en su plan perfecto. Entonces, entrando ya en el tema, toco como base o versículo tópico Gálatas 5 del 22 al 26. ¿Qué nos dice, o recordemos más bien, qué nos dice Gálatas 5 del 22 al 26? Aquí nos está hablando del fruto del Espíritu Santo, no los frutos del Espíritu Santo, no, sino el fruto. Y ese fruto es el que nosotros debemos mostrar día a día, hora a hora, minuto a minuto, mientras estemos aquí en este mundo. Pero vamos a ver si realmente nosotros podemos por sí mismo mostrar ese fruto, o necesitamos la ayuda de Dios para que se manifieste ese fruto en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Entonces aquí, al analizar Gálatas 5, 22, 26, cuando creemos en Cristo Jesús somos liberados y ya no somos guiados por la carne, o sea, por la vieja naturaleza, ni somos esclavos de nuestra carne, de nuestra vieja naturaleza. Somos conducidos y vividos diferentes antes y después. O sea, vivimos muy diferente a lo que éramos antes. Por eso hay un versículo que el Señor nos dice que nuestro pasado no existe más. Y al tener uno en cuenta este versículo, nos preguntamos por qué hay personas que siguen viviendo de su pasado, de su derrota y de sus pecados. Cuando Jesús nos ha limpiado y nos ha redimido, tenemos la hoja en blanco. Es cierto que el enemigo usa a personas, amistades o familiares para recordarnos el pasado, pero ahí es donde nosotros tenemos que estar firmes, que ya no debemos nada, ni que tenemos que avergonzarnos de nada, porque ya fuimos redimidos. En el día de hoy vamos a hablar de cosas básicas. Vamos a ir a la raíz misma de las cosas a través de este versículo 22 al 26, más bien, de Gálatas. La vida cristiana no consiste en tener únicamente una gran experiencia impactante. De eso no se trata la vida cristiana, pero muchos la creen y la viven a su manera. Ahí está uno de los principales errores donde uno se tropieza.
que la vida cristiana la vive uno de acuerdo a su religión o sus creencias, mas no se entrega a uno al señorío de nuestro Señor Jesucristo, que ese es el propósito de Dios. Eso quiere decir que por lo cual uno no puede alcanzar alturas increíblemente espirituales, porque es con nuestras fuerzas, creyendo que podemos adaptarnos o a llegar a la estatura de Cristo, y eso no es cierto, porque estamos omitiendo la presencia del Espíritu Santo y la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Nosotros debemos demostrar a Cristo, no mostrarnos a nosotros mismos. Es un dar diario, constante y enfrentando la rutina de cada día. Diríamos que incluye también la monotonía de convivir con las actividades en la cual nos enfrascan el diario vivir, problemas y decisiones de cada día. Es un asunto de suma importancia el que nosotros aprendamos a andar en el Espíritu Santo. Si nosotros andamos con el Espíritu Santo, vamos a manifestar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Teniendo ya esta parte en claro, vamos a entrar a profundizar un poquito más sobre las obras. Las obras es un fruto que uno da. Ese fruto, ¿en qué nos basamos? ¿Cuál es la semilla que nosotros tenemos de ese fruto? ¿Cuál es la presencia espiritual que nosotros tenemos para actuar por medio de las obras? Entonces, aquí vamos un poquito a dividir las obras de la naturaleza humana y las obras del Espíritu Santo. Las obras de la naturaleza humana, Pablo dejó muy bien en claro cuáles son. ¿Cuáles son esas obras de la naturaleza humana? Unas obras pecaminosas y de unos deseos mundanos, de unos deseos bajos y que ofenden a nuestro amado Dios. Dios nos dio una lista de pecados sensuales, pecados religiosos, pecados sociales y pecados personales. Y no es una lista muy atractiva que digamos, porque de alguna manera hemos caído en alguna de esas conductas. Y si usted revisa esta lista, podrá tener una visión real de la forma en que se manifiestan las pasiones humanas. Ahí están resumidas. Por lo tanto, ese versículo o esos versículos nos confrontan mucho, porque nosotros debemos de mirar cuál es la tendencia que tenemos o ese comportamiento que nos domina. Y debemos de identificarnos o de identificar cuáles son esas situaciones que vivimos en nuestra propia vida donde se manifiesta esa naturaleza humana y de quienes le rodean y de los conflictos que afectan a la sociedad en general, porque esto afecta a todo el mundo. Usted puede saber si está viviendo bajo el control del Espíritu Santo al discernir estos versículos, si está andando con el Espíritu o no. Si está viviendo bajo el control de un vicio, pues no es del Espíritu Santo. De una tendencia determinada que se le inclina a actuar de cierta manera negativa o mala, como la quieran ustedes ver, pero que nos lleva a actuar en pecado. O bajo esos impulsos que una vez superados le dejan a uno una sensación de tristeza e impotencia por no haberlos podido evitar o frenar o controlar. Estas obras de la naturaleza humana es lo que nos lleva, si no somos nacidos de nuevo, a la condenación eterna. Vamos directamente a esa condenación. Ahora veamos un poquito sobre el fruto del Espíritu Santo. Habiendo presentado la lista anterior de las obras de la naturaleza humana y pecaminosa, Pablo también habla del fruto del Espíritu Santo. Observemos el contraste de las obras de la naturaleza humana pecaminosa y el fruto del Espíritu Santo. Las obras de la naturaleza humana, como lo había ya hablado, son las que usted y yo podemos hacer fácilmente. Pero aquí hay algo que muchos también se estrellan o se tropiezan. Piensan que esas obras las pueden frenar con mandamientos o con la ley. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se conoció en resumen la ley como los 10 mandamientos y fueron dados en su momento
para controlar esa vieja naturaleza que al verlo nosotros, el Antiguo Testamento, al estudiarlo, nunca ningún hombre la pudo controlar, esa vieja naturaleza por la ley. Pero después, cuando uno ve en el Nuevo Testamento, el nuevo creyente, o sea, el nacido de nuevo, ahí es donde nosotros vemos un cambio radical que constituye producido por el fruto del Espíritu Santo. Comenzamos una nueva lectura que hoy la estamos escribiendo en nuestro libro o en nuestra hoja de vida, como la quieran ustedes interpretar. Y aquí nos habla Pablo en Gálatas 5 sobre todas estas cosas que acabo de expresarles, sobre todo en los versículos 22 al 23. Entonces, leamos un poquito sobre estos versículos para concluir esta primera parte. Y dice así: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Qué significa esa palabra benignidad? Porque muchos la confunden o no la entienden. Implica amabilidad y gentileza. Y eso lo podemos encontrar muy bien expresado en los Salmos 18, 35. Después dice bondad, fe, mansedumbre. Mansedumbre es mostrar el fruto del Espíritu Santo. Nadie puede ser manso si no tiene el fruto del Espíritu Santo. Ahí de sencillo. Dominio propio. Y termina diciendo, contra tales cosas no hay ley que pueda cumplirlas. No hay ley. Estos son 9 gracias y no leyes. Y termina diciéndoles, hermanos, ninguna ley puede hacer que se garantice este fruto. La vida por el Espíritu está muy por encima de la ley. La ley restringe, pero el fruto del Espíritu Santo cumple la ley.